Buenos días, estamos aquí con el señor Luis Ángel. Venimos a hablar de cómo era la tecnología en los años 70 y 80. Señor Luis Ángel, ¿usted cuántos años tiene? Buenas tardes, Jorge. Mi edad es 53 años. Señor Luis Ángel, ¿qué hizo usted en su vida? En mi vida, muy joven, entré a la escuela militar y ahí me gradué tanto de bachiller como de oficial del ejército en la especialidad de ingeniería militar. Después me retiré y me he dedicado a asesorar empresas. He trabajado con empresas transnacionales, con empresas de maquila. Empresas de maquila son aquellas que hacen algún trabajo específico de manufactura. Yo trabajé en una de manufactura de textiles y me encargaba de la parte del MAS y de la seguridad. Señor Luis Ángel, ¿cómo ha cambiado la tecnología desde los años 70? Bueno, en los años 70 la tecnología era muy incipiente en los hogares. Podríamos decir que lo único que se veía eran los televisores que hoy en día llamamos gorditos, y eran muy contados. Los equipos de sonido y sobre todo los transistores de pilas. En aquellos hogares acomodados se tenía algo que se llamaban los Ataris, que estos tenían un jueguito que era el telebolito. Era un juego simple de una bolita que saltaba de un lado a otro y nosotros lo movíamos con un joystick. Y otros hogares tenían las videocintas, que eran unos aparatos de beta muy grandes. Esto era en los años 70. Y en los 80. En los 80 la tecnología ya había tenido un cambio muy grande con la creación de los transistores. Con esta creación de transistores ya en los hogares, no en todos, se podía tener acceso a los computadores de escritorio que eran con una capacidad muy limitada. Cuando yo hablo de una capacidad limitada, hablo de computadores que tenían 120, no gigabytes, sino kilobytes, eran muy limitados. Pero ya empezábamos a trabajar en hojas de cálculo, en hojas de texto. En esa época no se llamaba Excel ni se llamaba Word, sino era Wordpaper, era el Lotus, la base de datos era Fox y se manejaba a través de unos elementos que eran los BASIC. Todo se trabajaba con BASIC y ya a finales de los 80 aparecieron el Windows. Esto cambió mucho. Ya el computador, ya no teníamos el Atari como un videojuego, solo como una consola pequeña de 65K, sino que ya teníamos videojuegos mucho más grandes, más extendidos, y fue cuando se popularizó Mario Bros. Esto ya cambiaba mucho el sentido de estar los niños en la casa jugando con videojuegos y los de antes que teníamos que montar bicicleta. En el campo de la oficina cambió mucho porque ya manejábamos muchas más bases de datos. Mi señora, que en alguna época dictó clases, llevábamos las notas con la base de datos y nos sacaba de una vez el promedio de notas. En mi vida militar llevaba una base de datos de las personas con las cuales trabajaba, con las cuales y les teníamos una base de datos que era muy complicado. No era una información que guardara en un disco duro, sino se tenía que guardar en unos discos más o menos de este tamaño, se metían, se insertaban y se sacaban. Ya después aparecieron los discos de 3/4 que eran mucho más pequeños y hoy en día ya ustedes conocen que se trabaja con la USB. Así era más o menos la vida en los 80 y estos computadores eran demasiado costosos, no todo el mundo los podía tener.
Señor Luis Ángel, ¿cómo cambia el computador en la vida cotidiana? Bueno, el computador cambió la vida cotidiana y hablaba yo mucho porque empezó con la cosa más sencilla de los que las personas dicen que no saben manejar un computador, pero llegan al cajero electrónico o al ATM, ¿no? a sacar dinero. Ahí están manejando un computador. Entonces ya se empezaba a manejar computadores, empezó a cambiar la mecánica en los carros. Ya los carros tenían computadores que ya le daban una cantidad de situaciones de las cuales una de mis aficiones empezó a menguar porque ya no podía hacer la mecánica, porque ya esto era muy complicado. Vino la inyección electrónica manejada por un ordenador que ya limita mucho al carro, pero también hizo la vida más económica pero más ágil. Ya los datos son mucho más rápidos. Ya anteriormente teníamos el telefax para mandar un correo y esto se demoraba mucho, tenía que tenerse en hojas encintadas. Hoy en día o hace algunos años ya empezamos a usar la internet y mandábamos el mail o el correo electrónico. Ya esto fue cambiando demasiado y ya hoy en día hace parte de nuestra vida. Ya no podemos concebir el mundo sin un computador. ¿Cómo ha cambiado el teléfono celular la vida? El teléfono celular ha cambiado mucho la vida. Anteriormente, hace muchos años, las llamadas eran por teléfono y estos eran muy demorados, muy costosos y muy tardíos. En la parte militar teníamos algo que se llamaba la red de microondas, que permitía la comunicación rápida de un punto a otro. Esto era una maravilla tecnológica en ese momento. Pero apenas apareció el celular, ya empezó a cambiar el sentido, porque ya no tenía que ir a un telecom si estaba en otro pueblo del cual no era oriundo, que estaba de paso, sino podía llamar directamente, aunque tenía muchas limitaciones. Yo estuve entre los primeros que compramos celular a raíz de que por mi trabajo, que en ese momento asesoraba una empresa de seguros, tenía que desplazarme a varios pueblos. Y estando en un pueblo encontré una limitación porque Telecom estaba en paro y necesitaba una información urgente y no pude encontrar la manera de poderme comunicar. Entonces compré un celular a raíz de eso. Comprado este celular ya podía irme por la vía y estar reportando a mi familia, especialmente a mi señora, por qué lados iba yendo, pero esto no era como hoy. Hace 25 años, hace 20 años que estamos con celular, era muy limitado. Cuando uno iba de aquí a Bucaramanga, por ejemplo, de aquí hasta Tocancipá tenía señal, en Tocancipá la perdía, llegando a Tunja volvía a encontrar señal, llegando a Arcabuco se perdía, y cuando iba llegando uno al Alto de Curos ya volvía a tener señal para poder llegar a Bucaramanga. Entonces quedábamos muy limitados. Hoy en día las antenas pues han tenido esto. Además ya los últimos teléfonos, los smartphones, pues comunican el teléfono con el computador y uno puede tener toda la información de la oficina en cualquier punto. Ya uno puede mirar sus correos electrónicos, puede mirar sus bases de datos, puede mirar sus hojas electrónicas. Entonces acercó más al mundo, pero también lo ha distanciado demasiado, por cuanto la gente ya cuando va a un almuerzo de compañeros de trabajo termina chateando. Gracias, señor Luis, nos respondió a nuestras preguntas y nos veremos en otra ocasión. Gracias a ustedes, jóvenes, y estaré presto a cualquier otro requerimiento que ustedes deseen. Okay. Buenas noches.